El CEO rompió todas las reglas al enamorarse de la chica que todos despreciaron. En una ciudad donde las luces brillaban como diamantes y el sonido de los trajes de diseñador se mezclaba con el murmullo de las negociaciones, María era la sombra en un mundo de luces. Se sentía como una marioneta en manos de su familia, atrapada en un compromiso arreglado que no solo ignoraba sus deseos, sino que devoraba su alma. Su mirada, profunda y triste, hablaba de un corazón marcado por una maldición, el peso del desprecio social. Cada vez que pasaba las puertas del exclusivo club donde las élites se reunían, sentía el murmullo de las críticas, las miradas de desaprobación. Ahí va la hija del viejo Ruiz, la que nunca fue suficiente. Sus venas ardían de rabia, pero lo que no sabía era que esa noche todo cambiaría para siempre. Lucas, el carismático CEO de una de las compañías más poderosas de la ciudad, se encontraba también allí, con sus ojos azules brillando como el cielo en un día. Mientras todos bailaban al son de una música estridente, él, impulsado por una corriente misteriosa y casi incontrolable, se acercó a María. ¿Te gustaría bailar?, preguntó, su voz suave como un susurro, pero a la vez poderosa. El ambiente se congeló. Ella, que se había acostumbrado a ser invisible, sintió que el aire se volvió denso. La gente a su alrededor comenzó a murmurar. Los ojos se posaron en ellos. El desprecio y la sorpresa se mezclaron en un cóctel explosivo. Un libro abierto sobre el amor prohibido. Mientras giraban en la pista, María se olvidó del mundo. Cada paso la acercaba a una parte de ella que había creído perdida. Todo era perfecto hasta que una figura oscura apareció en el borde de la pista. Un antiguo y conocido de María. Su ex prometido, Raúl, cuya risa burlona resonaba como una campana en su mente. Mira a tu alrededor, María. ¿Realmente crees que este traje y tu belleza cambiarán algo?, preguntó con desprecio, el eco de su voz provocando un escalofrío. La tensión creció. Todos respiraron hondo. Lucas sintió que algo se rompía, la presión del juicio colectivo prensando su pecho. ¿Quién era él en este juego? Pero había algo en los ojos de María que lo hizo avanzar, respirar en la tormenta. No soy solo la hija del viejo Ruiz, le respondió con más fuerza de la que pensó que tenía. El murmullo se intensificó, pero en ese instante sintieron una conexión, un desafío a las convenciones, un fuego ardiendo entre ellos. Sin embargo, la sombra del pasado era alargada. Raúl sabía secretos oscuros que podrían desbaratar no solo sus vidas, sino también las de sus familias. Justo cuando el momento partió en dos, una risa amarga cortó el aire. ¿Qué secretos y traiciones emergían de la sombra? ¿Se atreverían a enfrentarlos juntos? En medio de aquel baile dividía, María y Lucas, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, se preguntaron si su amor podría sobrevivir a las tormentas que se avecinaban. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras giraban en la pista, sumidos en su burbuja, un grito desgarrador rompió el hechizo. La música se detuvo abruptamente y todos los ojos se volvieron así. Su rostro, palidecido por el terror, contrastaba con el brillo del vestido que llevaba. «¡María! ¡Lucas!», exclamó con un temblor en su voz. «¡Tu padre está herido!». Un frío intenso recorrió la sala. María sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué? ¿Cómo?». Su voz se quebró. El mundo se desvanecía a su alrededor. Lucas, que había dejado de bailar, ahora la miraba con preocupación. Sus ojos reflejaban el horror que comenzaba a ocupar su mente. Valeria se llevó las manos a la cabeza. «Estaba en la oficina. Llegó un tipo. Dijo que quería hablar contigo, pero tu padre no dejó que entrara». Entonces,
Las palabras de Valeria se detuvieron, incapaces de soportar el peso de lo que había visto. ¿Qué tipo? ¿Dónde está mi papá? El pánico se apoderaba de María. Una presión en el pecho la hizo tambalear. Las miradas curiosas de los asistentes se tornaron en murmullos inquietantes. Él lo apuñaló, murmuró Valeria, y el silencio fue ensordecedor. El hombre se escapó. Es grave, María. Tienes que ir ahora. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. Voy contigo, dijo, tomando la mano de María. Pero ella apenas lo escuchaba. Estaba ya corriendo hacia la salida, el corazón latiendo con furia. Necesito un taxi. Necesito. Mientras salían a la calle, el aire frío les dio de lleno. María buscaba su teléfono para llamar a su madre, pero sus manos temblaban. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas en medio de la noche, pero nada podía ahogar el caos en su interior. María, Lucas la interrumpió, apretando su mano. Tenía que decirle lo que había estado guardando, el secreto que podía cambiarlo todo. Hay algo que necesito. No ahora, Lucas, grita ella, frustrada. Mi papá necesita ayuda. Lo sé, pero María no lo dejaba terminar. Solo tenía una cosa en mente, su padre. Cuando finalmente llegaron al hospital, el pánico reinaba en su mente. ¿Dónde está mi padre?, preguntó a un enfermero, casi a gritos. Las luces del lugar parpadeaban, y el ruido de las máquinas se colaba en su mente como un eco terrible. Un médico apareció, con un rostro serio. Lo siento, te estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es crítico. Las palabras eran un balde de agua fría. Cada sílaba golpeaba con fuerza, y María se sintió como si estuviera cayendo en un abismo. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. ¿Por qué? ¿Por qué? María buscaba respuestas, mientras sus lágrimas brotaban sin control. ¿Quién fue? Alguien que tenía una vendetta, que buscaba algo. El médico no pudo continuar. Sus ojos llenos de compasión le hicieron temer lo peor. Lucas, ahora callado, se sentía impotente. María, empezó, pero ella no podía escuchar. Tengo que saber quién fue. En ese momento, un hombre apareció en el pasillo. Era alto, con una figura imponente y una cara familiar. El corazón de María se detuvo. Era Raúl, su ex prometido, el mismo que había estado burlándose de ella. Su risa burlona llenó el aire en frío. ¿Qué has hecho?, preguntó Lucas. Su voz contenía furia y sorpresa. Raúl se acercó, sonriendo de una manera que causó escalofríos. Yo no lo hice, pero me alegra que estés aquí. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, ¿no? Las palabras de Raúl eran un veneno. María sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué otras verdades iban a salir a relucir? El giro inesperado había comenzado. La verdad latía, oscura y peligrosa, y su destino estaba a punto de cambiar por completo. ¿Podrían enfrentar juntos esto? ¿O se perderían para siempre en el caos de un amor que nunca debió ser? La respuesta, como la vida de su padre, pendería de un hilo. Mientras María miraba a Raúl, el tiempo parecía congelarse. Los murmullos en el pasillo del hospital se intensificaron, llenando el aire con una mezcla de sorpresa y tensión. La sonrisa de Raúl, tan arrogante como temible, provocó en ella un escalofrío. ¿Qué has hecho?, preguntó Lucas, su voz firme pero temblorosa. ¿De qué vuelves a burlarte? Raúl, con su eterna mirada despreciativa, se acercó un paso más. Vaya, Lucas, parece que no te has dado cuenta. Las cosas que hacen falta no siempre son lo que parecen, dijo, dejando caer sus palabras como piedras. María sintió que las vértebras de su columna se erguían, preparada para enfrentar la verdad. Él no es el problema aquí, le dijo Raúl, señalando a Lucas con desdén. El verdadero desafío es lo que te han ocultado, María. La manera en que pronunció su nombre le hizo temblar. ¿Qué estás diciendo? María apenas podía articular. Basta de juegos. Después de todo, el viejo Ruiz tiene enemigos. Personas que no se detendrían ante nada para hacerle daño. Tu padre no es tan inocente como te han hecho creer, reveló,
Su tono era un susurro tentador que vibraba en el aire. Eso es algo que sabes, aunque lo ignores. Las palabras atravesaron su mente como un hacha. ¿Qué sabes de mi padre, Raúl? Su corazón latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar y a desmoronarse al mismo tiempo. Él no solo tiene negocios, tiene secretos, venenos ocultos que han dañado a muchos. Y ahora sus deudas han venido a cobrar, dijo Raúl, disfrutando del caos que desataba. Eso es una locura, contrarrestó Lucas, tratando de proteger a María. Pero ella no podía apartar la mirada. El miedo se apoderaba de ella, pero también una inquietud creciente. Si tu padre está en la mira, es porque alguien lo quiere pagar, y seguramente vendrán por ti después, continuó Raúl, rascando lentamente la superficie de un oscuro secreto familiar. Las palabras se sentían como cuchillos. Todo lo que había creído sobre su familia se venía abajo. ¿Por qué nos dices esto? María comenzó a cuestionar su propia historia. Siempre has sido un enemigo. ¿Cuál es tu juego? Raúl sonrió. Si realmente quieres saber la verdad, tendrás que preguntarte, ¿quién más puede estar detrás de esto? ¿O sería que quieren que alguien lleve la carga del viejo Ruiz? Interesante, ¿no? Su tono burlón se intensificó. Pero antes de que María pudiera responder, un estruendo resonó en el pasillo. La emergencia se convirtió en caos. Un grupo de hombres, con el rostro cubierto, entraron empujando a enfermeras y médicos. ¡Todos al suelo!, gritaron, dejando a la multitud en completo shock. ¡Espera!, gritó Lucas, tratando de proteger a María, pero ella ya estaba en movimiento. Buscando la salida entre la confusión. «María, ven», le llamó él, mientras los hombres comenzaban a realizar disparos al aire, creando pánico en la sala. Sin embargo, algo hizo que María se detuviera en seco. Una revelación atravesó sus pensamientos. Raúl sabía más y no solo jugaba con su vida. La forma en que había insinuado la amenaza hacia su padre y ahora, en medio del caos, su mirada había cambiado. «Es hora de que sepas la verdad de lo que realmente es tu familia, María», dijo Raúl antes de desaparecer en el tumulto. La tensión era palpable. El terror había descendido en el lugar. Las luces comenzaron a parpadear. Mientras ella veía a Raúl desaparecer, una voz conocida resonó en su mente. «No confíes en él». El eco de esa advertencia la paralizó. Ella se giró hacia Lucas, quien estaba atrapado en la línea de fuego. «¡Lucas!», exclamó, y la desesperación consumió su voz mientras el caos se multiplicaba. Todo lo que había creído sobre su vida, su familia y su amor estaba a punto de desmoronarse por completo. Y en ese momento, María supo que su historia se transformaría en algo mucho más oscuro. Sus manos temblaban mientras el terror acechaba, y un solo pensamiento dominaba su mente. ¿Estaría su padre realmente detrás de esto? ¿O habría algo más siniestro acechando en la oscuridad? La verdad parecía más inalcanzable que nunca, mientras la vida de todos colgaba de un hilo. Mientras María miraba a Raúl, el tiempo parecía congelarse. Su corazón latía con fuerza, mientras la tensión crecía a su alrededor. De repente, una voz retumbó en su mente. «No confíes en él». Las luces parpadeaban, pero su enfoque estaba en Raúl. «¿Qué sabes realmente?», susurró, su voz temblando de rabia y miedo. Raúl sonrió, un gesto frío que le heló la sangre. «Te lo diré, pero primero tienes que entender algo. Este juego no es solo tuyo, María. Hay más en esta historia de lo que crees». Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una gravedad que la hizo retroceder. Un ruido ensordecedor interrumpió el momento. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el pasillo, empujando a los que intentaban escapar. Gritos de pánico llenaron el lugar y una sombra de caos descendió sobre todos. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaron, mientras el sonido de las balas resonaba, dejando a todos paralizados por el miedo. María se quedó en shock, incapaz de mover un músculo. Lucas, a su lado, gritó: «María, corre, tenemos que salir de aquí». Ella titubeó, pero el instinto de supervivencia la hizo lanzarse a los brazos de Lucas.
Sin embargo, no estaba dispuesta a dar la espalda a la amenaza que presentaba Raúl. Con un golpe de coraje le gritó: «¿Qué hiciste, Raúl?». Su voz cortó la confusión, buscando respuestas en medio del caos. Raúl, aunque rodeado por la seguridad amenazante, se inclinó hacia María. «No fui yo quien lo apuñaló, pero todo esto es parte de lo que realmente tienes que saber sobre tu padre. Él ha estado jugando un juego peligroso, y hay piezas que nunca encajaban en esta historia». Dijo esas palabras con un tono que desnudaba secretos ocultos. Las luces brillantes del hospital se apagaron de repente, dejando a todos en una oscuridad abrumadora. Al instante, un grito desgarrador resonó en la penumbra. «¡Valeria!». María supo que su amiga había estado cerca de ellos. El terror la invadió mientras luchaba por encontrar la salida. «¡María!». Lucas la agarró del brazo. «No podemos quedarnos aquí. Hay que irnos ahora». Ella lo miró, sabiendo que la conexión que habían forjado en el baile estaba en peligro de desmoronarse con la revelación de Raúl. Pero antes de que pudiera responder, el destello de una linterna iluminó el pasillo. Un hombre alto y delgado emergió de la nada, su rostro medio visible. «¡Al suelo! ¡No se muevan!». Su voz grave resonó, pero para María era como si todo se detuviera. Fue entonces cuando, en un giro espectacular, el hombre alzó una pistola. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo sonó desde la entrada. Todos se congelaron. El hombre que apuntaba se desplomó al suelo. El caos se convirtió en silencio absoluto, solo roto por las respiraciones entrecortadas y miradas aterradas. «¡Mamá!», gritó María al reconocer a la mujer detrás de la cortina de humo. Su madre, que había estado perdida entre las sombras, ahora se erguía, con una expresión que María jamás había visto en su rostro. Determinación mezclada con locura. «María, tú no estás a salvo. Tu padre, no sabes lo que está sucediendo». Las palabras fértiles de su madre brotaron como un torrente, y la verdad de sus ojos se profundizó. «No solo está en problemas, está implicado en algo mucho más grande». El caos volvió a cobrar vida mientras los hombres enmascarados se reagrupaban. María sentía que su mundo se desmoronaba. «Todo este tiempo», susurró, incapaz de procesar la realidad que su madre revelaba. «¿Estamos en peligro por esto? Es más que eso. Hay personas buscando la manera de destruirnos, y tú, mi querida, te convertiste en un objetivo sin saberlo». La desesperación en el rostro de su madre provocó un frío en su corazón. Las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. Raúl, en la penumbra, sonrió, complacido con la confusión que había desatado. «¿Ves? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero quizás, en tu caso, ya es demasiado tarde». Mientras sus ojos se cruzaban, María sintió que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar por completo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos aún estaban por revelarse? La noche se había vuelto aún más oscura, y la verdad pulsaba, voraz, en cada rincón del hospital. Con un nudo en el estómago, María decidió que no podía quedársela callada. «Mi padre no es un criminal», gritó. Pero mientras lo decía, la puerta principal estalló. Un nuevo grupo de hombres, más agresivos, entró con ferocidad, llevándola a un estado de pánico absoluto. «¡Atrás!», gritaron, levantando sus armas. «¿Quiénes son?», preguntó María, su voz quebrándose, pero su mirada se centraba en Lucas, quien se preparaba para protegerla una vez más. Sin embargo, en ese instante, la realidad de la traición comenzó a desmoronarse. Un grito desgarrador provenía de su madre, llevándola a un instante de revelación, algo más profundo, una conexión de traición que iba más allá de su entendimiento. María sintió una sensación fría recorriendo su espalda. Se dio cuenta de que los verdaderos enemigos estaban más cerca de lo que jamás habría imaginado. La verdad palpitaba en el aire, venenosa, y antes de que pudiera darse cuenta, un grito de desesperación resonó en la sala. Un grito que no solo desgarró su mundo, sino que probablemente lo cambiaría para siempre. Mientras María miraba a Raúl, el tiempo parecía congelarse. Su corazón latía con fuerza mientras la tensión crecía a su alrededor. De repente, una voz retumbó en su mente: «No confíes en él».
Las luces parpadeaban, pero su enfoque estaba en... Te lo diré, pero primero tienes que entender algo. Este juego no es solo tuyo, María. Hay más en esta historia de lo que crees. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una gravedad que la hizo retroceder. Un ruido ensordecedor interrumpió el momento. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el pasillo, empujando a los que intentaban escapar. Gritos de pánico llenaron el lugar y una sombra de caos descendió sobre todos. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!, gritaron, mientras el sonido de las balas resonaba, dejando a todos paralizados por el miedo. María se quedó en shock, incapaz de mover un músculo. Lucas, a su lado, gritó: «María, corre, tenemos que salir de aquí». Ella titubeó, pero el instinto de supervivencia la hizo lanzarse a los brazos de Lucas. Sin embargo, no estaba dispuesta a dar la espalda a la amenaza que presentaba Raúl. Con un golpe de coraje, le gritó: «¿Qué hiciste, Raúl?». Su voz cortó la confusión, buscando respuestas en medio del caos. Raúl, aunque rodeado por la seguridad amenazante, se inclinó hacia María. «No fui yo quien lo apuñaló, pero todo esto es parte de lo que realmente tienes que saber sobre tu padre. Él ha estado jugando un juego peligroso, y hay piezas que nunca encajaban en esta historia». Dijo esas palabras con un tono que desnudaba secretos ocultos. Las luces brillantes del hospital se apagaron de repente, dejando a todos en una oscuridad abrumadora. Al instante, un grito desgarrador resonó en la penumbra. ¡Valeria! María supo que su amiga había estado cerca de ellos. El terror la invadió mientras luchaba por encontrar la salida. ¡María! Lucas la agarró del brazo. «No podemos quedarnos aquí. Hay que irnos ahora». Ella lo miró, sabiendo que la conexión que habían forjado en el baile estaba en peligro de desmoronarse con la revelación de Raúl. Pero antes de que pudiera responder, el destello de una linterna iluminó el pasillo. Un hombre alto y delgado emergió de la nada, su rostro medio visible. «Al suelo, no se muevan». Su voz grave resonó, pero para María era como si todo se detuviera. Fue entonces cuando, en un giro espectacular, el hombre alzó una pistola. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo sonó desde la entrada. Todos se congelaron. El hombre que apuntaba se desplomó al suelo. El caos se convirtió en silencio absoluto, solo roto por las respiraciones entrecortadas y miradas aterradas. «¡Mamá!», gritó María al reconocer a la mujer detrás de la cortina de humo. Su madre, que había estado perdida entre las sombras, ahora se erguía, con una expresión que María jamás había visto en su rostro, determinación mezclada con locura. «María, tú no estás a salvo. Tu padre, no sabes lo que está sucediendo». Las palabras fértiles de su madre brotaron como un torrente, y la verdad de sus ojos se profundizó. No solo está en problemas, está implicado en algo mucho más grande. El caos volvió a cobrar vida mientras los hombres enmascarados se reagrupaban. María sentía que su mundo se desmoronaba. «Todo este tiempo», susurró, incapaz de procesar la realidad que su madre revelaba. «¿Estamos en peligro por esto? Es más que eso. Hay personas buscando la manera de destruirnos, y tú, mi querida, te convertiste en un objetivo sin saberlo». La desesperación en el rostro de su madre provocó un frío en su corazón. Las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. Raúl, en la penumbra, sonrió, complacido con la confusión que había desatado. «¿Ves? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, pero quizás en tu caso ya es demasiado tarde». Mientras sus ojos se cruzaban, María sintió que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar por completo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos aún estaban por revelarse? La noche se había vuelto aún más oscura, y la verdad pulsaba, voraz, en cada rincón del hospital. En ese momento, un nuevo grupo de sujetos enmascarados irrumpió, empujando a todos hacia los lados. María, paralizada, vio cómo lanzaban a Lucas contra la pared. «¡Suelta a ese chico!», gritó su madre, pero los hombres no escuchaban. «Es tu culpa, María. Todo esto es por tu padre», gritó Raúl burlón. «Y ahora tú estás pagando el precio.
María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Con un movimiento rápido, se dirigió hacia su madre, buscando protección. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. Uno de los hombres acercó su rostro a su madre y en un giro inesperado arrojó una máscara que dejó al descubierto un rostro familiar. Era la hermana de su... Ana sonrió, una sonrisa cruel que revelaba sus verdaderas intenciones. Lo siento, María. Es hora de que sepas la verdad. Todos han mentido. Esta familia no es lo que parece. Y tu padre no es el único que tiene secretos. Tú también los tienes, dijo, y el mundo de María se hizo añicos. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué secretos? ¿Qué más podía estar ocultándose en la oscuridad de su propia familia? Mientras el caos continuaba a su alrededor, la sensación de que todo se escapaba de su control fue aplastante. Y justo cuando pensó que lo había visto todo, el sonido de un disparo resonó nuevamente, esta vez mucho más cerca, y todo se volvió oscuro. Mientras el sonido del disparo resonaba, el tiempo se detuvo. María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La oscuridad era total, y el horror envolvía la escena como un manto pesado. El eco del estallido, aún lleno de tensión, regresaba, y una mezcla de gritos y murmullos resonaba en su mente. Sin poder moverse, cada latido de su corazón retumbaba. ¿Quién había disparado? ¿Era el fin? Entonces, como un rayo de luz entre la tormenta, una figura emergió de la penumbra. Era Valeria. Su rostro estaba pálido, pero en sus manos sostenía una pistola, la cual bajó lentamente mientras sus ojos se movían entre los rostros aterrados. «¡No me miren así! ¡No soy una villana!», gritó, su voz temblando de angustia. «No quería que esto pasara». María estaba atónita. ¿Dónde había estado Valeria? ¿Por qué estaba armada? Su mejor amiga, la que siempre había sido su apoyo, ahora parecía una desconocida. «Valeria, ¿qué sucede? ¿Por qué hiciste esto?», preguntó, intentando entender la situación confusa. Los hombres enmascarados retrocedieron, evaluando la nueva amenaza. Raúl sonrió, disfrutando del caos. «Mira, la marioneta del viejo Ruiz también tiene un jugadito escondido», dijo con desdén. María sintió una ola de traición amarga. Valeria había estado cerca de ella todo este tiempo, y no había podido ver su lealtad tambaleándose. «Esto es más grande de lo que crees», dijo Valeria, su voz ahora firme. «Tu familia no es lo que crees, María. No puedo dejar que caigas en la trampa». Era como si el tiempo se moviera en cámara lenta mientras hablaba, revelando verdades que no estaba preparada para escuchar. «¿Qué sabes?», preguntó María, la urgencia llenando su voz, pero la respuesta que recibió le hizo el estómago un nudo. «Tu padre está involucrado en algo mucho más oscuro. Todos nosotros hemos sido engañados». El aire se volvió pesado con la revelación. María miró a su madre, a Raúl y luego a Lucas. «¿Qué significa eso?», inquirió, su voz quebrándose. Pero antes de que Valeria pudiera aclarar, una puerta fue derribada. Un grupo más grande de hombres irrumpió, guiados por un líder que irradiaba poder. «¡Vete!», gritó Valeria, disparando al aire para mantenerlos a raya. El caos estalló en un nuevo nivel. María se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué otros secretos vendrían a la luz? Lucas se enfrentó a los nuevos intrusos, tratando de protegerla, pero todo sucedía demasiado rápido. La confusión reinaba y el fuego cruzado hizo que todos se dispersaran. «¡Atrás!», gritó, arrastrando a María mientras ella luchaba por encontrar sentido a esta pandemonium. Todo era un torbellino de movimiento y ruido, pero lo que había escuchado resonaba en su mente. Secretos, amistades fake, traiciones ocultas. Justo cuando parecía que la situación se volvía más oscura, Valeria dejó caer la pistola y gritó: «¡Basta! Es hora de que todos escuchen la verdad». María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras Valeria continuaba, su voz potente resonando en la sala. «Soy la hermana de Ana, y mi hermana, ella está viva. Y esto es parte de un plan que nunca debió suceder. La familia de María está implicada en un juego
que debe acabar. La revelación fue un golpe que la dejó tambaleándose. ¿Qué había hecho su familia? Las miradas se cruzaron y el silencio la envolvió. La confusión fue reemplazada por una mezcla de horror y esperanza. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Mamá! La madre de María cayó de rodillas, cubierta de sangre y con la boca abierta para decir algo, pero su voz no salió. El tiempo se volvió a detener. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estaba en peligro de desmoronarse. Mientras el horror llenaba su corazón, María sintió que el mundo se oscurecía de nuevo. «¡Mamá!», gritó, desbordando en desesperación. Pero lo único que vio fue cómo su madre caía lentamente al suelo. Entonces, como un eco aterrador, las luces comenzaron a titilar, y todos se dieron cuenta. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? ¿Qué había detrás de toda esta trama de mentiras y secretos? La verdad latía en el aire, y en ese instante, María comprendió que el juego apenas había comenzado. Con su corazón latiendo con fuerza, mientras el caos se desataba, solo pudo formular una pregunta que resonó como un doloroso mantra en su cabeza. ¿Qué había hecho su padre para que el oscuro círculo de violencia se cerrara a su alrededor? En esa incertidumbre, supo que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras el sonido del disparo resonaba en el aire, una nube de confusión invadió la sala. El tiempo, como si fuera un reloj roto, se detuvo por un momento. María se quedó paralizada, los ojos fijos en su madre, que ahora se desplomaba al suelo, el rostro pálido como el mármol. «Mamá». El grupo de hombres enmascarados retrocedió, con dudas reflejadas en sus rostros. Algo había cambiado en el ambiente. Un aire de incertidumbre se hizo palpable mientras Valeria, aún con la pistola temblando en sus manos, se enfrentaba a la nueva amenaza. «¡Detrás de mí!», exclamó. María se agachó, temblando mientras sus ojos se cristalizaban en la forma de su madre en el suelo. Los murmullos de la multitud se intensificaron, cada susurro cargando pánico. «¡Es una trampa!», escuchó que alguien decía desde la multitud, pero no tenía tiempo para procesar. «¡Mamá!», volvió a llamar, arrasando su voz, intentando que regresara. El rostro de Ana fluctuaba entre el horror y la satisfacción. «Todo esto, María, es solo el comienzo». «Debes despertar a la realidad», dijo con una sonrisa cínica, dándole la espalda a su madre en el suelo. «Tu padre ha sido un jugador en el tablero de otros». «¿Qué dices?». La angustia se convirtió en confusión. «¿Estás loca? Mamá necesita ayuda». María sentía que su corazón iba a estallar. Esa conversación no tenía sentido, y sin embargo sabía que la verdad estaba saliendo a la superficie. Valeria miraba entre ellos, indecisa. No es momento de dudar, hay que actuar. Pero antes de que pudiera terminar, una sombra diferente apareció en la esquina del pasillo. María, con la mirada fija en su madre, no prestó atención. De repente, la figura emergió, su presencia se hacía cada vez más visible. Era un hombre alto, vestido con un elegante abrigo negro, con un rostro familiar que la dejó congelada. «¡Papá!», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas mientras lo reconocía. «¡Papá!», gritó con la voz quebrada. Pero él no parecía el mismo. Su mirada, fría y distante, cargaba con un peso que María jamás había visto. «No seas tonta, María. Esto es mucho más grande de lo que puedes imaginar», dijo, su tono sin compasión. «¿Qué estás diciendo? Mamá está herida». Las palabras fluían de su boca, llenas de desesperación. «Tienes que ayudarla». «No puedo ayudarla», respondió, y el eco de su voz se sintió como un balazo en su pecho. «Tú, mi querida, te has convertido en el peón de un juego que no controlas. No solo ella, sino toda nuestra familia ha estado en la línea del fuego». María sintió que el mundo giraba alrededor de ella. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hueles a sangre?». El hombre tomó aire y cuando habló, el arrepentimiento chorreaba de sus palabras. «Tu madre, tu padre, no somos quienes crees. Esta familia está atada a secretos oscuros que hemos arrastrado por años». La mirada de su padre la atravesó como un corte afilado. Todo lo que María había creído, toda su vida idealizada, se desgastaba en sus pupilas. ¿Su familia estaba implicada en esta locura? Raúl, que se había mantenido en la penumbra, sonrió fugazmente. «¿Ves? Todo lo que hay detrás de este juego se sigue moviendo, y tu padre te ha convertido en un sacrificio. La herencia de traición está lista para ser reclamado».
El disparo anterior aún resonaba en su mente, pero eso se volvió un ecosistema pequeño comparado con la explosión de sentimientos que brotaba dentro de ella. «¡Cállate!», gritó, enfocándose de nuevo en su madre. «¿Tú hiciste todo esto?». Pero un grito de horror emergió del fondo del pasillo. Un nuevo grupo irrumpió, y en medio de las sombras apareció un vehículo oscuro. «¡Es ahora o nunca!», gritaron. «¿Qué mientes, Ana?». Las balas volaban. La cabeza de María giró instintivamente hacia su padre, quien se había ido. Pero ya no estaba. Las luces del hospital comenzaron a parpadear nuevamente. «¡Es ahora! ¡Salgan todos! ¡Corran!», clamó Valeria, empujando a Lucas y a María hacia la salida. Los hombres enmascarados se acercaban, pero justo antes de salir, María vio algo que la paralizó. Su padre, envuelto en la confusión, se dio la vuelta para enfrentarlo todo. «No». A sus labios les costó salir. Unos segundos después, un nuevo disparo resonó por el pasillo. El silencio previó la tragedia. Cuando María se giró, su corazón se detuvo. En el aire flotaba una pregunta no dicha. ¿Quién había disparado y por qué ahora? Todo había cambiado de nuevo. Mientras el eco del disparo se extinguía, María sintió que todo se desmoronaba. Su padre, en el suelo, había perdido la vida en un abrir y cerrar de ojos. El horror se apoderó de ella, y su mente se llenó de confusión. «¡No! ¡No puede estar sucediendo!», gritó, tratando de avanzar hacia él, pero Lucas la retuvo. «María, es peligroso». El caos se encendió de nuevo. Gritos y disparos resonaban por doquier. Valeria, con la pistola aún en mano, parecía temblar. «No sabía que esto iría tan lejos», murmuró, angustiada. La revelación la había dejado aturdida. Debía ser más cautelosa. Cuando María se giró, la imagen de su padre en el suelo la golpeó con ferocidad. Su corazón se encogía. ¿Qué había hecho su familia para que todo eso pasara? ¿Por qué había tantas mentiras en su vida? «Vamos, María». Lucas la empujó hacia una esquina. Fue entonces cuando oyó una risa burlona. Raúl, que había estado en el fondo del caos, ahora se acercaba a ella. «Esto es solo el comienzo de lo que se avecina», dijo, sus ojos centelleando con una mezcla de satisfacción y desafío. «Creías que tenías todo bajo control. No tienes idea de la tormenta que se avecina». Cuando María lo miró, algo dentro de ella se rompió. «¡Cállate! Todo esto es tu culpa». Las palabras salieron como un grito rabioso, pero su furia fue interrumpida por un fuerte crujir. La puerta principal se estrelló contra la pared, y un grupo de hombres armados y decididos entró como un torrente. «¡Al suelo!», gritaron, y en un instante todo se volvió un infierno. María sintió la presión de las manos de Lucas aferrándose a ella. «¡Corre!», ordenó, y juntos comenzaron a moverse, tratando de encontrar la salida. Mientras se abrían paso entre el caos, las sombras se ciernen sobre ellos. María miraba a su alrededor, tratando de comprender lo que sucedía a su alrededor, cuando un grito desgarrador resonó a su espalda. Valeria había caído. Una balacera había impactado en su abdomen. El tiempo se detuvo. «Valeria», gritó María, su voz repleta de dolor. Corrió hacia ella, pero el entorno había explotado en desorden. Lucas tiró de ella, pero se detuvo bruscamente cuando vio a Valeria caerse al suelo, las manos aferrándose a la herida, su rostro lleno de sufrimiento. «María». Valeria apenas respiró, el aliento saliendo entrecortado. «Lo siento, no quise que esto pasara». Era una descripción de una traición que no les daba tiempo de entender. «Tú tienes que irte». «No, no te vayas». La angustia presionaba su pecho. En ese momento, una luz intensa iluminó el pasillo. Evaluó la fuente y se encontró con un rostro conocido. Era su madre. «¿Qué haces aquí?», gritó, mientras avanzaba entre los hombres armados, una pistola en la mano. «¡Váyanse! ¡No dejen que se lleven a mi familia!». «¡Mamá, no!». Se apresuró a gritar, pero entonces se detuvo en seco al ver algo más detrás de ella. Una figura, oscura y desconocida, se acercaba rápidamente. Era un hombre con un rostro que la miraba fijamente, un hacker, un traidor que había estado monitoreando cada paso de su padre.
No voy a dejar que esto acabe así, exclamó él, levantando su arma. El pánico se desató. ¡Mamá! ¡Cásate con él!, gritó Marina, desesperada. En un giro inesperado, su madre sonrió. No, María, sígueme. Antes de que pudiera comprender, sus palabras resonaron en el aire. Era como si todo su mundo se hubiera invertido en un segundo. Se dio cuenta de que todo había sido una maniobra. Cada conflicto, cada distancia entre ellos, todo había sido parte de un juego orquestado por alguien en quien confiaba. María, hay algo que nunca te dije, dijo su madre, mientras ella luchaba por entender. Tu vida, nuestra historia, todo ha sido manipulado por fuerzas que ni tú ni yo comprendemos. Y antes de que María pudiera gritar o reaccionar, el hacker bajó su arma y disparó en dirección a su madre. El sonido desgarrador del disparo llenó la habitación, y el tiempo pareció dilatarse, mientras la realidad de lo que acababa de suceder la despojó de toda esperanza. María se quedó paralizada, cada fibra de su ser congelado por el horror de ese instante. ¡No!, gritó, pero el eco de su voz se desvaneció en el caos. Las preguntas latían en su mente. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué había disparado el hacker? Y lo más aterrador, ¿mataría su madre a su padre? ¿O había algo más aplastante esperando a ser revelado? Y así, en medio de la oscuridad y el caos, sus ojos buscaron una respuesta, una razón que pudiera explicar todo esto. La verdad azotó su ser, y en ese instante, supo que lo que había empezado, como un baile en una noche brillante, se había convertido en la más oscura de las pesadillas. ¿Qué secretos ocultos aún quedaban por salir a la luz? La única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual, y el camino adelante estaba destinado a ser aún más peligroso que el pasado. El sonido del disparo aún retumbaba en la mente de María, pero su atención estaba centrada en su madre, tendida en el suelo. Ella apenas podía respirar, y la desesperación se apoderó de ella. ¡Mamá!, gritó, las lágrimas surcando su rostro. La multitud comenzó a dispersarse, unos corriendo hacia las salidas, otros paralizados por el miedo. María deseaba ir hacia su mamá. Lucas la jaló, pero ella se encontraba atrapada en una tormenta de emociones. «Tengo que ayudarla», gritó, dando pasos temblorosos hacia su madre. Valeria estaba al lado, intentando contener la hemorragia, pero su rostro se tornaba más pálido. «No, no te acerques», dijo Valeria con un tono de voz marcado por la angustia. «No es seguro». ¿Pero qué significaba la seguridad en ese momento? María miró a su madre, a esa mujer que había sido su refugio toda su vida. «Mamá». Ella cumplió 54 años, en tormenta de emociones. «Sí, es peligroso. No supongo que tanto va a pasar». «Sí. Espero que nunca más se lo olvide. Por favor». Su voz estalló en un grito desgarrador. Se arrodilló al lado de ella, con el corazón latiendo en un ritmo frenético. Su madre miró alrededor con un gesto de «¡No!», gritó, alzando la voz, y sintió cómo la rabia ardía dentro de ella. «¡Necesito! ¡No puedes dejarme!». Entonces un nuevo estruendo resonó. La puerta principal estalló abierta, y una figura emergió del caos. Era un hombre que María jamás había esperado ver. Alguien que había quedado atrapado en la oscuridad de su historia familiar. Su abuelo, el padre de su madre, que creía muerto. A través de las sombras, su figura alta y delgada proyectaba una energía misteriosa. «Zen manda». «¿María?». Su voz era profunda, y en sus ojos había una chispa que reflejaba tanto poder como peligro. «¿Cómo es posible?», balbuceó, aturdida por la inminente revelación. ¿Tú estás vivo?». El resto del caos pareció desvanecerse cuando sus miradas se encontraron. Sin embargo, había un brillo extraño en la mirada de su abuelo que la hizo temblar. «Es hora de que sepas la verdad», dijo él mientras caminaba con calma hacia ella. «No existe un camino de regreso. Tu madre nunca fue el objetivo. Todo esto fue por ti». El horror se arrastró por su columna. «¿Por mí? ¿Qué quieres decir?». La confusión nublaba su mente. «Mamá». Su abuelo levantó una mano. «Ella es parte del pasado que intenté protegerte. No puedes confiar en nadie. No en tu padre, ni en Raúl.
Su rostro estaba marcado con severidad. Tú, María, eres el legado que querían destruir. En medio de la agitación, los gritos reverberaban por el pasillo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó uno de los hombres enmascarados, su voz cautelosa. La atmósfera se tensa, mientras ambos grupos se observaban, y la batalla interna en la mente de María seguía creciendo. «Quédate atrás», le pidió Lucas. Pero el rostro de María fue un campo de batalla entre la lealtad hacia su familia y lo que estaba descubriendo en ese instante. «No puedes. Me han mentido». Su abuelo se acercó, sus ojos iluminados por la urgencia. «Porque hay un secreto más terrible que deberías conocer. Ellos quieren que tú lleves el peso de sus pecados, y no puedes permitir que eso suceda». Su mirada penetrante parecía atravesar todas las capas de duda que había acumulado. «Tu madre siempre supo. Tu vida estuvo bajo amenaza porque ellos quieren algo de tu sangre». «¿Qué es eso?», exclamó. Cuando la verdad comenzó a desnudarse, el horror, el dolor y la traición se tejieron en su pecho como un hilo oscuro. «Eres parte de un antiguo linaje y no eres simplemente una víctima. Tienes el poder de cambiarlo todo, de romper el ciclo». Sus palabras resonaron en su interior como un tambor en su corazón. Valeria soltó un sollozo de dolor. «Mamá, solo tú puedes poner fin a esto. No somos más que piezas en un juego que no entendemos. Pero tú eres la clave». María estaba paralizada, y el caos seguía creciendo a su alrededor. Al mirar a su madre, tendida en el suelo, sintió que su corazón se desgarraba. Los hombres enmascarados se movían. La tensión de la situación ponía a prueba su resistencia. Justo cuando pensó que todo había alcanzado su punto más alto, una explosión resonó, y la sala se iluminó con un destello blanquecino. Un coche empotró el lado del edificio, provocando que la estructura temblara. El sonido del metal astillándose llenó el aire como un eco de su propio destino. «¡Corre!», gritó Lucas, mientras la atmósfera se tornaba caótica. El mundo que conocía se había vuelto un laberinto de sombras y secretos. Mientras hoy se desmoronaba, se dio cuenta de que el juego estaba mucho más lejos de lo que ella jamás había imaginado. Todo se volvió oscuro, y con un último vistazo a su familia, se sintió atormentada por la verdad que todavía no entendía. Con su abuelo a su lado y Lucas tirando de su brazo, María supo que la lucha estaba lejos de terminar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Pero en el fragor del caos comprendió que todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. Una nueva verdad se gestaba, y con cada explosión, un nuevo destino amenazaba con devorar. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que se avecinaba? El tiempo se desvanecía. El estruendo del disparo resonó en el aire, y el tiempo pareció detenerse. María se arrastró hacia su madre, su corazón latiendo con fuerza. Cada latido un grito mudo que le decía que todo era una pesadilla de la que no podía despertar. «¡Mamá, aguanta!», suplicó. El nudo en su garganta casi la ahoga. Lucas, en un intento desesperado por protegerla, se interpuso entre ella y la creciente tormenta de caos que se desataba a su alrededor. «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó. Su voz firme, pero el miedo a perder a todo lo que amaba, iluminaba sus ojos. Valeria, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, se unió a ellos, aún intentando contener la herida en su abdomen. «Mamá, por favor», María rogó, las lágrimas fluyendo sin cesar. Pero su madre, tendida en el suelo, solo pudo ofrecerle una sonrisa débil, como si todo hubiera valido la pena. «Te amo, hija, siempre», murmuró, y esas palabras fueron como un eco trágico que retumbó en su corazón. Justo en ese momento, se escuchó otro disparo. María apenas pudo contener el grito que emergió de su ser. No era solo su madre la que estaba en peligro. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, estaba a punto de desvanecerse en la oscuridad del caos. «¡Deja de hablar!», exigió Valeria, pero el tiempo se escapaba. Fue entonces cuando el abuelo de María, con una presencia imponente, se acercó. «¡Vámonos!», gritó, y con un movimiento ágil atajó a uno de los hombres enmascarados, haciéndolo caer al suelo sin piedad. Los gritos llenaban la sala. Todo se convertía en un tumulto de confusión. «María, lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas», le dijo, su voz grave resonando por encima.
En medio de la locura y el desconcierto, María sintió que sus rodillas temblaban. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. El silencio momentáneo dejó espacio para la verdad. Eres parte de algo que va más allá de nuestra familia. Siempre lo has sido, le respondió su abuelo. María sintió el mundo desvanecerse. No puedo, no quiero, murmuró. Pero su abuelo le miró con firmeza. No te atrevas a rendirte. Si quieres ser libre, necesitas enfrentarte a la verdad. Lucas, atrapado entre la rabia y la desesperación, sujetó su mano. Tú puedes hacerlo, María. No permitiremos que esto nos venza. No. Mientras estemos juntos, aún podemos luchar. Con la mirada fija en su amigo, sintió la esperanza florecer, aunque el miedo aún la envolvía. Valeria se levantó con esfuerzo, mirada decidida. Debemos irnos. Si llegamos a la salida, hay un lugar seguro, murmuró. No estamos solos en esto. Su voz era un eco de resistencia y determinación que resonaba aún en medio del caos. Pero antes de irse, Valeria hizo un último gesto hacia su madre. Siempre estarás con nosotros, amiga. Y se lanzó hacia la salida, mientras María y Lucas seguían su ejemplo. Mientras corrían, una luz brillante iluminó el camino. La figura de su madre en el fondo se desvanecía como una sombra. Una mezcla de dolor y amor se tejía en su pecho. Debo seguir adelante, se dijo, y el impulso de la verdad comenzó a ganar fuerza. Con cada paso sentía un fuego interior que le empujaba a descubrir lo que estaba detrás de todas esas mentiras. Finalmente llegaron a la salida. El aire fresco de la noche la golpeó como una oleada, y el sonido de sirenas se sentía lejano. Pero en ese momento, mientras el peligro acechaba, supo que la batalla apenas comenzaba. Tenía que enfrentar a los que habían hecho de su vida un juego. ¿Ahora qué?, preguntó Lucas, sus ojos llenos de expectativas. Nos enfrentaremos a lo que venga, juntos, respondió ella, riendo a pesar del dolor que le atravesaba el corazón. Mientras la luz de la luna iluminaba sus rostros, María comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Una decena de preguntas y dudas seguían girando en su mente, mientras el misterio se intensificaba. La cuantía de sus luchas, el peso de los secretos revelados, todo daba paso a un futuro lleno de incertidumbre, pero también de valentía. Esto es solo el comienzo, pensó. Y con la promesa de encontrar la verdad, se lanzó hacia la oscura noche. Pero antes de perderse en las sombras altas, una voz resonó en su mente. ¿Estás lista para descubrir quién realmente eres? Y en esa última mirada, con el pie en el umbral de su nuevo destino, María supo que el viaje aún no acababa. Y ahora pasamos a ti, querido lector. Estás aquí, disfrutando de esta extraordinaria historia, y necesitamos que apoyes este canal. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Revienta el botón de like ahora mismo. No dejes que el algoritmo te frene. Y mientras estás aquí, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Comparte esta experiencia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. ¿Estás listo? No esperes ni un segundo.